Yo quiero hablar en esta mañana como un poco de lo que hablaba Noemí. Noemí no sabía de lo que iba a hablar. Y la realidad es que ya estamos en la recta final de este año. ¿Sí? Y yo cada año procuro, antes de que entremos vamos a llamarle a la meta, de que se acabe este año, yo procuro hablar de estos temas. Y es la realidad porque mucha gente en lo que es el mes de diciembre emocionalmente cae. Tienen situaciones o empiezan con las pilas abajo, porque la realidad es que no dices, es que está bien difícil y es que esto y es que el otro. Y cada año trato en el sentido donde pongan su confianza en Él. ¿Sí? Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, repítelo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, aquí vemos en este capítulo, ahorita regreso, pero este capítulo es el capítulo 4, pero es la conclusión del capítulo anterior. ¿Sí? Luego lean el capítulo 3 y en el 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ¿sí? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. ¿Dónde nos llama a poner? Ahora sí, la mira en las cosas de arriba, ¿sí? Y yo te quiero animar en esta mañana a que tú pongas tu prioridad en las cosas de arriba. Pongas tu mirada en las cosas eternas, ¿sí? Porque las cosas terrenales van a pasar, ¿sí? Pero donde tú estés confiado, donde tú puedes habitar, es en Él, ¿sí? Sabes que cuando estábamos con los jóvenes, estos tiempos eran difíciles, ¿eh? Sí. Porque la realidad es que nos encontrábamos en casa y en la congregación, donde había jóvenes, donde decía, es que es bien enfadoso ir a casa de mi papá y luego ir a casa de mi mamá y luego están peleados y esto. Díganme si no es cierto, a veces las navidades son más peleas que otras cosas. Y quitamos nuestra mirada de quién es Él. ¿Sí? Joven, miren, les voy a decir algo. ¿Sí? Si tus papás pueden darte un chicle, que estés contento con el chicle que Dios te da, ¿eh? ¿Sí? Que si tu papá puede darte una playera o no puede darte nada, pero pueden estar juntos, es la mayor bendición que ustedes pueden tener, ¿eh? ¿Sí? ¿La Navidad de quién se trata? ¿De lo que me pueden dar? ¿La Navidad de qué se trata? De Jesús. No se trata de mí, ¿eh? Y díganme si no es cierto, en estos tiempos los papás quieren satisfacer todas las cosas, todo que pobrecito, lo que dejaron hacer en el año.
Y creemos que con regalos puede ser, llenamos todo el año que pasó. ¿Sí? Que con más regalos, que entre más regalos tengan. No es cierto eso, ¿eh? Yo me he encontrado jóvenes que me han dicho, lo único que yo necesito es que mi padre esté en casa. ¿Sí? Lo único que yo necesito es que mi mamá me quiera estar conmigo. ¿Sí? ¿Por qué? Y a lo mejor tú dices, ay, qué exagerado. A mí me tocó que en estas fechas fue cuando los niños me los dejaban y me los tenía que llevar a mi casa, ¿eh? Sí. ¿Y sabes por qué? Porque la mamá se les había hecho tarde porque andaba en una fiesta. Sí. Y tú dices, ¿cómo? Sí. Y entre plática y plática, estábamos ahí, me acuerdo que estábamos cenando y le dijimos, pero no te agüites, se le atoró algo X. Y nos dice, no. Y le digo, ¿cómo que no? Me dice, no. Dice, eso es una normalidad. Dice, ¿sabes que se siente bien feo ser el primero en llegar y ser el último en irte? Dice, muchas veces estamos platicando con los intendentes. Dice, porque a mi mamá se le hace tarde, porque no le intereso. Porque la realidad es que, dice, la realidad es que si le interesáramos a mi mamá, estaría por nosotros. Y tú dices, híjoles, una niña de 11 años que te diga eso, 12 años, qué grueso, ¿no? Sí. Y eso es lo que estamos viviendo en el mundo hoy en día, ¿eh? Papás que se interesan más por otras cosas que por las vidas de sus hijos. Papás que se interesan más por el tener algo que por la vida de sus hijos, que por tener un buen matrimonio. ¿Sí? Amados, no te vas a llevar nada el día que te fallezcas, ¿eh? Por más que tú quieras y tener una casa, no tiene nada de malo esforzarte. Por más de que tú quieras esto y el otro, si quitas tu mirada de Él, quiero decirte algo. ¿Sí? A final de cuentas, vas a perder todo y lo más importante. ¿Sí? Es Dios. ¿Sí? Es Dios y mi relación con Dios me lleva ¿a qué? A mi relación con mi familia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la relación, miren, la relación de mi esposa y mía, de ahí va a manar también en la vida de mis hijos. ¿Sí? Porque yo quiero que el matrimonio de mi esposa y mío se les antoje a mis hijos. Porque yo puedo estar parado aquí, compartir algo, ser muy elocuente, lo que tú quieras, hablarles de Biblia, pero en casa me conocen. ¿Cierto o no? Y ahí a nadie puedes engañar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es, ¿quién es Dios para ti? ¿Sí? Y aquí vemos, y esta es una conclusión en el capítulo 4. ¿Sí? Vemos que había unos problemitas entre las mujeres, entre Bodia y Sintique. ¿Sí? Había problemas ahí entre ellas. Ahora, esos problemas no eran aspectos doctrinales, sino eran aspectos de puntos de vista. ¿Por qué? Yo puedo tener un punto de vista diferente al de Alex, pero no quiere decir que esté mal Alex o que yo esté mal. Lo que nos va a dictar a los dos, ¿qué es? ¿Cuál es la doctrina? ¿Cuál es el camino? ¿Quién es Dios? Ahí no podemos cerrar él y yo, ¿eh? ¿Por qué? Él, Dios, es el camino, la verdad y la vida. Ahí no hay pierde. No es su punto de vista, no es mi punto de vista, no es el punto de vista de Leo,
no es el punto de vista de Héctor. Ahí no cambia. Él es la verdad y la vida. Él es el principio y Él ¿qué es? El fin. ¿Sí? Y vemos aquí, dice, así que hermanos míos, amados, deseados, gozoso y corona mía, estad así firmes en el Señor. ¿Sí? ¿Sabes qué te digo a ti en esta mañana? Está firme. Firme en Dios, firme en la palabra, donde nada te mueva, donde tú puedes estar y decir, ¿sabes qué? Es que así es como se debe de vivir. Sígueme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que la gente está deseosa, tiene un hambre de Él. Pero ¿sabes qué? El creyente que está pasivo. ¿Sabes qué? Hay una urgencia, porque otros conozcan de Él. ¿Sí? Yo te hago a ti una pregunta. ¿Cómo estás tú en tu vida? ¿Estás firme o estás fluctuando? Unos días sí, otros días ahí vas y esto y el otro. ¿Sabes qué? Párate y dile, ¿sabes qué? Y empieza a caminar, ahora sí, día a día, estar firme en Él, en su palabra. ¿Sí? Eso es lo que nos trae firmeza a nuestros corazones, a nuestras vidas. Muchas veces decimos que los niños y los jóvenes, fíjate con quién se juntan y cómo son, ¿cierto o no? Y yo siempre me da risa esto. ¿Y los adultos qué? Fíjate tú, adulto, con quién andas, papás, y vas a ver cómo cambia tu manera hasta de hablar y de actuar. Ten cuidado, Muchas veces le decimos, ¡hey, aguas! Papá, yo te digo, empieza por nosotros, ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Para qué? Para que tus hijos puedan ver y caminar en ello. No sabes hoy en día, en serio, más que con Derek, me preguntan más por Nevai, ¿sí? Por la niña, ¿sí? Y me dicen, oye, ¿cómo te va con tu hija? Son más latosas las niñas, ¿verdad? Por lo visto, ¿sí? ¿Cómo te va? Ya anda de noviera, ya anda de esto, y anda el otro, y de fiestera. Dije, no tengo ese problema. Y dicen, oye, es que, no hombre, la mía ahorita me trae cruzado esto, el otro, y nomás quiere esto y el otro. Y yo nomás le sonrío. ¿Sí? ¿Saben por qué? Yo sé que no soy yo como padre, es Dios. Yo tengo una palabra de cuando yo empecé en el ministerio, antes de casarme, y yo le dije, Dios, pero es que uno de mis mayores temores era, y ya casado, trabajando con jóvenes, yo decía, Dios, me da temor en el hecho de que tú me has dado un don, tú me has ayudado para ver cosas en las cosas de los jóvenes, de los adolescentes, y poder ayudarlos y poder levantarlos, y que sea un ciego para la vida de mis hijos. Me daba temor. Y yo oraba a Dios y le decía, Dios, abre mis ojos, Dios. Le decía, abre mis ojos. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque es más fácil ayudar a otros, Es más fácil los que no están en casa. Pero yo te puedo decir que ha sido Dios. Dios me dio una palabra y me dijo cuando yo empezaba, y le dije, Dios, pero tengo temor en este sentido.
Y me acuerdo que me dijo, tú encárgate de los míos y yo me encargaré de los tuyos. Y tú dices, ¿cómo? Regreso a lo mismo. No se trata de mí, ¿eh? Si yo estaba dispuesto y estoy dispuesto a renunciar a cosas para que otros jóvenes puedan ver mi caminar, ¿cuánto más estoy dispuesto para la vida de mis hijos? ¿Sí me da a entender? Ahora, ese soy yo, ¿eh? Ese somos yo y mi esposa. Ese fue Genaro y Erika. Ya su hija está casada. ¿Sí? Pero ahora te toca a ti, ¿eh? ¿Qué estás dispuesto a renunciar para que tus hijos puedan tener, Dios pueda tener el corazón de tus hijos? ¿Sí? Y le dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. ¿Sí? ¿En dónde? En el Señor. ¿Saben qué, papás? Sean de un mismo sentir. ¿Sí? Sean de un mismo sentir. Le está diciendo, ¿sabes qué? Había una disputa. ¿Cuántos papás han tenido alguna disputa en alguna decisión, en la toma de decisiones con sus hijos? ¿Alguien? ¿O soy el único? ¿Verdad? ¿Sabes qué? Sean del mismo sentir. ¿Cuál es ese sentir? Dios. Hay veces que mi esposa y yo tuvimos, muchas veces, que la decisión de mi esposa, el punto de vista era uno de ella y el mío otro, ¿eh? ¿Cómo lo resolvíamos? Yo soy el hombre de la casa. No. ¿Sabes cómo lo resolvíamos? Bueno, ponte a buscar qué dice Dios, yo voy a buscar qué dice Dios. Y vamos a llegar a uno. ¿Sí? Y casi te puedo asegurar que el 100% de las veces, ¿sí?, la palabra de Dios nos unía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que los dos nos dábamos cuenta y decíamos, ni tú ni yo, dice esto Dios. ¿Sí? Ni tú ni yo. Había veces que nos volteábamos y decíamos, hay que orar por Derek. Había veces que nos volteábamos y orábamos, hay que orar por Neval. Porque así la ves linda, tiene su carácter, como su madre. Dice, como el padre, dice. ¿Sí? Y le hace como. ¿Sí? Pero ¿saben qué? Yo la verdad doy gracias por el carácter de mis hijos. ¿Sí? Porque si los sabes conducir como padre, para el reino de Dios son increíbles. ¿Sí? Porque no los preparo yo para esta vida, ¿eh? Yo preparo a mis hijos para lo eterno. ¿Sí? ¿Dónde? Es un mismo sentir, ¿eh? Cuando nos casamos, mi esposa y yo decidimos entregar nuestras vidas. Eso fue lo que nos unió como matrimonio, ¿eh? ¿Sí? De decir, ¿sabes qué? A ver, ¿tú qué quieres? Yo tengo este es el deseo de mi corazón, servir a Dios. Es el mío también, le entramos. ¿Sí? No había otra cosa más importante, ni hay una cosa más importante que servir a nuestro Padre. ¿Sí? No la hay. ¿Sabes qué? Esa decisión me ha ayudado en mi vida, en la vida de mis hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que el estar aquí el día de hoy, no hay cosa más importante que estar haciendo la voluntad de mi Padre. No lo hay. Y sabes que como ellos como hijos nunca me han pedido, oye papá, quiero irme con unos amigos el domingo. Oye papá, es que esto,
Oye, papá, es que me dejas ir a una fiesta. ¿Es que esto? ¿Sabes que me ha ayudado a alinear para que ellos puedan ver a Dios en su corazón? Ahora sí que podamos ver en ellos a Dios en su corazón. A lo mejor sí les ha cruzado, no te puedo negar. Decir, a lo mejor sí, pero ¿sabes qué? Dios es el que hace la obra. Sí. Dice, sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Apunta y subraya esto, Es una clave el vivir en Dios gozoso, No es que yo tengo que venir a la reunión, no es que yo tengo que leer mi Biblia, no es que yo tengo que estar bien con mi esposa, no es que tengo, Yo quiero entregar buenas cuentas delante de Dios, ¿sí? Más que primero, antes que la congregación, más que cualquier otra cosa, va a ser por mi esposa, Y después, mis hijos. ¿Sí? ¿Qué es? Yo quiero presentarme delante del Padre, ¿sí? Delante de Dios y decirle, Dios, aquí están mis hijos, ¿sí? ¿Qué es? El anhelo de mi corazón, ¿saben qué es? Que ellos, cuando lleguen y se casen, puedan tener el mismo corazón y que puedan vivir para Él y decir, ¿sabes qué, Dios? Ese es el anhelo de mi corazón. La meta es Él, estar con Él. ¿Sí? ¿Qué quieres tú, Y por eso este capítulo 4, es la conclusión de lo que expuso en el capítulo 13. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es en dónde está puesta tu confianza, en dónde están puestos tus ojos. Y miren, yo muchas veces les he dicho esto. ¿Sí? Ahorita no son los problemas mayores que van a tener, son cuando sus hijos crezcan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que ahorita tú puedes llevar a tu hijo y ¿por qué no? Porque esto vas a venir conmigo, pero ¿qué tal cuando crecen? ¿Sí? Más te vale asegurarte que tus hijos conozcan a Dios, Más que cualquier otra cosa, ¿Sí? Que tus hijos puedan conocer a Dios, ¿Sí? ¿Tú te imaginas, Genaro, a Amsi sin Dios? Ahora, yo sí, Yo me imagino a Amsi sin Dios, una pecadora. Es en serio, Sí. Una pecadora y que quién sabe con quién se hubiera casado, Y dices, ¿qué? Sí, aquí están sus papás, Y vean a Genaro. ¿Sabes qué es lo padre y lo hermoso? Que Dios es el que ha hecho la obra y que Dios es el que donde puedes descansar y decir, estar confiado y decir, ay Dios, te perdiste. Tú tienes el corazón de ellos. No estamos hablando de perfección, Estamos hablando a quién acuden. ¿Quién es su confianza? ¿Sí?
¿Por qué? ¿Cuántos se han dado cuenta que el matrimonio a veces no es fácil? Sí. Nosotros pasamos una etapa donde el matrimonio no fue fácil, ¿eh? Y hubo una más difícil después de esa etapa, ¿eh? Que era cuando mi esposa no podía tener hijos. Esa etapa fue difícil. Y yo te puedo decir algo, que si no ha tenido a Dios en su corazón, ¿sí? Casi así te lo digo, en serio, se pudo haber vuelto loca, ¿eh? Había veces que yo me la encontraba llorando en el refri, en la cocina, y me decía, no voy a ir a la congregación, llorando. Y le decía, no me importa lo que tú pienses, vete, te arreglas y nos vamos a ir a la congregación. No, pero es que no quiero, es que esto y el otro, y empezaba, ¿no? Y le decía, ¿vas y te arreglas o te llevo así como estás? Iba a regañadientes, ¿eh? Pero ¿sabes que para eso nos necesitamos el uno al otro? ¿Sabes que para eso es donde los dos teníamos un mismo sentir? Si yo hubiera dicho, qué gacho, no, qué gacho eres, ¿cómo así? Y le digo, ay, bueno, quédate, ándale, la hubiera destrozado, ¿eh? Yo necesitaba que Dios hiciera algo en su corazón, en su confianza. Yo me volteaba y le decía, Dios, no sé cómo, ¿eh? Le decía, pero yo sé, Dios, que tú puedes hacer la obra en mi esposa. ¿Y sabes qué? Hasta que pudimos poner nuestra confianza en Él, Dios hizo una obra. No importa cuál sea tu situación en esta mañana, cuál sea tu problema, quiero decirte, Él es tu solución. Dios. Pon tu vida y tu confianza en Él, ¿eh? Porque si la pones en otro lado, se va a derrumbar, ¿eh? Sí. Jóvenes, yo les digo esto en serio, ¿eh? Pongan su confianza en Dios. No la pongan en sus padres, no la pongan en sus hermanos, no la pongan en Él, ¿eh? Quiere decir que no, yo quiero que Nebai tenga un encuentro con Dios y que pueda decir, Él es mi Señor. Yo quiero que Derek pueda tener un encuentro con Dios, que pueda decir, ¿sabes qué, Dios? Tú eres mi vida. Y que Dios pueda hacer la obra que Él quiera en la vida de cada uno de ellos. Sí. Había cosas donde no eran doctrina, donde estaban peleadas, donde había unas disputas. Ahora, ten cuidado dentro de la iglesia, dentro de tu vida y dentro de cualquier circunstancia. Tienes Dios para ti. Dios tiene que ser el Señor de tu vida. Sí. Y concluyo con esto. Regocijaos en el Señor, siempre. Regocíjate en Dios. ¿Cuál es la mayor ventaja que tú tienes? Es Cristo Jesús que esté en tu corazón. El otro día, y esto es de la vieja escuela, y estaba platicando con mi suegro de una situación.
Y me agarró y me dice, no estaba tan enojado con el diablo. Dice que no me iba a frenar, tuve que hacer esto. Dice, porque no me va a robar el diablo. Y quiero decirte algo, ese es el celo que debemos de tener cada uno de nosotros. A mí no me va a robar el diablo mi matrimonio. A mí no me va a robar el diablo la vida de mis hijos. Porque ¿saben qué? Dice la Biblia que el avisado ve venir el mal y que se esconde. Él es mi roca, Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte. Ahora escúchenme, muchos lo saben aquí, pero aquí, ¿en dónde está puesta tu confianza? Y va a depender de ti, va a depender de ti. Quiero decirles esto y con esto termino. Yo no quiero que ninguno de ustedes se pierda. ¿Me escucharon? Yo no quiero que ninguno de ustedes llegue. ¿Saben qué feo se siente cuando un hombre o una mujer me dice voy a dejar a mi esposa? Se siente espantoso, Y eso que no es mi matrimonio, que no importa nada. Y yo digo, a ver, y esto, o sea, digo, ¿saben qué? Quita tus ojos de ti mismo. No se trata de ti, Sí. No se trata de ti. Se trata de Él. Y si tú pones esto en práctica, te va a ayudar en tu matrimonio, te va a ayudar con tus hijos, te va a ayudar en todo. Porque si Caro se pone a cuentas con Dios, no que esté mal, A ver, Alex, ¿está mal? Si Caro se pone a cuentas con Dios y ella decide caminar con Dios y Alex por su cuenta decide caminar con Dios, ¿qué hacen? Ponen sus ojos, su mirada en las cosas de arriba y que hay una unión. Y los dos juntamente es más fácil que tomen decisiones, que disfruten su matrimonio, que disfruten a sus hijos, porque a final de cuentas, ¿qué es? Aquí viene la palabra. Sí. ¿Cuántos han visto que hay gente que tiene y no lo disfruta? Yo el otro día con este Alan, al final le digo, Alan, él tiene poquito de casado. Y le dije, te voy a dar un consejo que a mí me dieron que me ayudó en toda mi vida de matrimonio. Le digo, yo voy a cumplir 27 años de casado, sí. 27 años de casado. Y le dije, y un hombre me dijo esto. Me acuerdo que íbamos a ir a cenar, estábamos esperando a las mujeres, estábamos en el carro. Y me acuerdo que él estaba manejando, yo estaba en el asiento de atrás, él esperando a las mujeres, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, Johnny, ¿me permites darte un consejo? De la nada, Y le dije, sí, adelante. Y me dijo, te voy a dar un consejo que si lo tomas te ayuda, te va a ayudar y te va a salvar para toda tu vida, Y le dije, sí. Y me dijo, nunca quieras lo que otros tienen. Y hubo un silencio así, Me dijo, nunca quieras lo que otros tienen. Espera su tiempo. Él era un empresario fuerte. Y me dijo, no te puedes comparar a mí. Dice, aunque yo también llevo poco de matrimonio, dice,
no te puedes comparar a mí. Me dice, yo te llevo por 15 años, donde yo tengo otras cosas. Dice, y si tú te comparas a lo que otros tienen, te va a destruir. Ese día, en ese carro, tomé una decisión en mi vida. Ese día yo tomé una decisión y ese consejo lo he agarrado hasta el día de hoy. Y me ha salvado el pellejo. ¿Sabes por qué? El tiempo lo da Dios. Y te quiero decir esto. Esta palabrita tiempo es súper increíble, ¿eh? Porque el tiempo va a hablar de cómo está tu matrimonio. El tiempo va a hablar de lo firme que está tu hogar. El tiempo va a hablar de quién eres tú como persona. ¿En dónde está puesta tu confianza? Vamos a orar. Padre, yo te pido, Dios, que en esta mañana pongamos nuestra mirada en ti, Dios. Señor, si hay alguno que ha desviado su mirada, su enfoque, yo te pido que tú lo traigas con lazos de amor. Muéstrales quién eres tú, Dios, y que ellos puedan saber tu verdad. Señor, que aun cuando salgan de aquí en esta mañana, Dios, Señor, no los dejes tranquilos y que ellos puedan tomar una decisión en sus vidas. Yo te lo pido en el nombre de Jesús.